Sean bienvenidos a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación tenemos la participación del doctor Sergio Bruno Muñoz Cortés con la conferencia titulada Detección oportuna del cáncer de mama. Nuestro ponente es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, estudió ginecología y obstetricia y tiene una subespecialidad en ginecología, oncología en el Hospital General de México. También hizo un diplomado en colposcopía por parte del Hospital General de México y el CENACLIT. Es coordinador de la clínica de colposcopía del Hospital General de México. Es profesor titular del diplomado en colposcopía del Hospital General de México también y profesor titular de la materia de ginecología del grupo 4931 de la Facultad de Medicina, expresidente del Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la colposcopía, coordinador nacional de la capacitación en colposcopía de la Secretaría de Salud y asesor de la modificación de la norma oficial mexicana 014 representando al Hospital General de México. Ha sido exsecretario de la Federación Latinoamericana del TGI y de colposcopía. Actualmente es maestro de colposcopía de la Universidad Latinoamericana. Bienvenido, doctor Muñoz. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, gracias a la Facultad de Medicina, a esta sexta Feria del Libro de la Salud. Vamos a hablar de un tema muy importante que la verdad se están muriendo muchas mujeres por este tipo de cáncer y que nosotros tenemos en nuestras manos el poder detectarlo a tiempo y poderle dar un tratamiento adecuado a las pacientes. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? La que sigue, por favor. Bien, los objetivos de esta plática, vamos a hablar de las generalidades que puede tener el cáncer de mama, los factores de riesgo, que es muy importante conocerlos para nosotros incidir en estos factores de riesgo, el tamizaje, el cuadro clínico que puede presentar una paciente con un cáncer de mama, el protocolo de diagnóstico, la etapa clínica y los factores pronósticos que también juegan un papel muy importante para la sobrevida de las pacientes. La que sigue, por favor. Como definición de cáncer como tal, nos referimos a un crecimiento celular descontrolado, anormal y con capacidad de producir metástasis a estos órganos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el ciclo celular en las pacientes con cáncer está alterado. Hay oncogenes que son los encargados de llevar a apoptosis a las células, a la muerte programada. Estos oncogenes se van a disminuir y esto va a hacer que empiecen a crecer las células descontroladamente y produciendo una situación de un cáncer. La que sigue, por favor. Dentro de las generalidades que tenemos, bueno, pues en la Sociedad Americana del Cáncer habla que el riesgo promedio de una mujer para un cáncer de mama a lo largo de la vida es de 12.3%. Esto quiere decir que 1 en 8 mujeres se va a presentar esta patología. La mortalidad ha disminuido drásticamente por el tamizaje. Es el tamizaje que se tiene con la mastografía. Sin embargo, bueno, pues esto no ha sido suficiente para poder parar este tipo de cáncer. Los componentes de un tamizaje de un cáncer de mama van a depender de varios factores. Uno de ellos es la edad de la paciente. A mayor edad, mayor posibilidad de padecer el cáncer. El tener una historia familiar, ya sea de la madre, de la hermana, de la tía, con cáncer de mama, tiene mayor posibilidad de poderlo desarrollar, ya que hay un factor genético que nos puede dar este tipo de problema. La evaluación personal que debemos de hacer a las pacientes, tomando en cuenta el riesgo que puedan tener, la exploración física, el tamizaje con la mastografía o con la resonancia magnética en algunos casos específicos, como son las pacientes que tienen implantes. El tamizaje debe indicarse en las pacientes asintomáticas, ¿sí? El tamizaje no es que ya llegue la paciente con un nódulo mamario y le vamos a mandar
o la vamos a tamizar. El tamizaje tiene la finalidad de detectar el cáncer en la etapa más temprana. Esto nos da la posibilidad de nosotros dar un tratamiento adecuado. Dentro de la epidemiología del cáncer de mama, bueno, pues es un tumor maligno más frecuente a nivel mundial. Se habla de que 1.3 millones de nuevos casos se detectan al año. Tiene el primer lugar de causa de muerte por cáncer en mujeres mayores de 25 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La que sigue, por favor. Dentro de esta misma epidemiología vamos a ver que es el segundo cáncer más común en el mundo. Es un cáncer común en el mundo, sobre todo en las mujeres. Hay una incidencia, es decir, se detectan 1.671.000 casos nuevos al año por el tipo de tamizaje que se está llevando a cabo. Es la quinta causa de muerte por cáncer en general, se mueren 522.000 pacientes al año, y es la primera causa de muerte por cáncer en países no desarrollados y la segunda causa de muerte en los países desarrollados. ¿La que sigue? Ok, ¿qué hay de la incidencia a nivel mundial? De acuerdo a Globocan, ¿sí?, que es lo más actualizado que tenemos, es en el 2018, vemos que es el cáncer que tiene la mayor incidencia, lo ven pintado de azul, y en rojo ven la mortalidad que puede tener este tipo de pacientes. La que sigue, por favor. Si lo vemos desde el punto de vista de la incidencia que tienen a nivel mundial, vemos que el cáncer de mama ocupa el primer lugar, ¿sí?, de mortalidad por este tipo de cáncer. La que sigue. Nuevamente, esta es la mortalidad en el mundo, de acuerdo a Globocan 2018. La que sigue. Los nuevos casos o la incidencia que se van a presentar en Latinoamérica, de acuerdo al Globocan 2018, vemos que Brasil es el que tiene la mayor número de casos por cáncer mamario, seguido de nuestro país, que es México. La que sigue. La mortalidad por este tipo de cáncer a nivel latinoamericano, nuevamente, el primer lugar es Brasil, el segundo lugar es México. La que sigue. Los nuevos casos que se van a detectar, ¿sí?, a nivel de Norteamérica. A nivel de Norteamérica nada más estamos tomando en cuenta lo que es Estados Unidos y Canadá. Es por eso es que está muy amplio. Es el número de casos que se detectan en Estados Unidos y Canadá. La que sigue. La mortalidad que tiene los países estos dos países de Norteamérica. La que sigue. Y bueno, pues esto es la segunda causa, ¿sí?, segundo cáncer más común en las mujeres. Tiene una incidencia en el 2018 de 234,000 pacientes que se detectan en un año entre Estados Unidos y Canadá. Es causa de muerte por cáncer más común en mujeres hispanas y tiene una mortalidad que va de 41,904 pacientes por año. ¿Cuál es el panorama de este cáncer aquí en México? Bueno, pues de acuerdo a esto, se ha visto, o tomando en cuenta la historia que existe dentro de nuestro programa de detección temprana de cáncer de mama, en el 2010 ha habido ausencia de servicios especializados para la evaluación diagnóstica, es decir, tenemos pocos médicos radiólogos que saben interpretar adecuadamente las mastografías. En el 2006 fue el primer lugar de mortalidad por el tumor maligno, y la tasa de mortalidad que tenemos esta tasa de mortalidad que tenemos en el 2010 es de 18.7, comparada con la actual. Actualmente tenemos una mortalidad en México de 17.1 por 100,000 mujeres mayores de 20 años. La que sigue.
Este es un estudio, ¿sí?, del registro histopatológico de las neoplasias en México. Detectó 13,648 casos nuevos y 5,142 muertes por este tipo de cáncer. La que sigue, el INEGI en el 2018 reportó una tasa de mortalidad de 16 por 100,000 pacientes. La que sigue. Y bueno, pues de acuerdo a esto vemos que la incidencia en México pues ha sido el segundo lugar de acuerdo a los países latinoamericanos. La que sigue. Brasil es el que tiene el primer lugar y la mortalidad en México, ya hablamos, es de 17,1 por 100,000 pacientes. La que sigue. La que sigue. Esta es una curva de lo que es la comparación entre el cáncer de mama, que es este que está aquí, y la mortalidad que ha tenido el cáncer cérvico uterino. A principios de los años 90, vemos que el cáncer cervicuterino cursaba con el primer lugar de mortalidad. Sin embargo, el cáncer de mama ha ido aumentando. A partir del 2004-2006, este cáncer de mama ha rebasado, ¿sí?, la mortalidad como primer lugar aquí en México de mortalidad. La que sigue. Esto es por edades. Vemos que las edades más frecuentes en las que vamos a encontrar estos pacientes está entre los 40 y los 54 años. Es cuando tenemos la mayor tasa de mortalidad. Por eso debemos nosotros tomar en cuenta que antes de esta edad debemos hacer el tamizaje adecuado para poder detectar las pacientes en etapa temprana. La que sigue. Esta es la tasa de mortalidad por estados, ¿sí? Se ha visto que los estados que están colindando con Estados Unidos, que tienen los países del norte, son los que tienen la mayor tasa de mortalidad por este tipo de cáncer. Se ha asociado a la dieta rica en grasa, que va a tener un factor determinante para poder que esta historia natural de la enfermedad se pueda presentar. La que sigue. Esta es la tasa de mortalidad que vamos a tener, ¿sí?, en las pacientes con cáncer de mama. Vemos que la curva ha ido muy plana, no se ha podido pegarle a esta tasa de mortalidad adecuadamente para que pueda disminuir estas pacientes por esta causa. La que sigue. Dentro de lo que es el estadio clínico más frecuente en el que se diagnostican las pacientes en México, vemos que los estadios 2, 3 y 4 son los que se detectan, son donde se detectan más. Y si vemos el 3 y el 4, forman casi el primer lugar, 42,1%, y el 3 y el 4 son etapas tardías para la detección del cáncer. Son etapas donde ya se puede palpar el nódulo, se puede ver el nódulo, hay deformación, es decir, las pacientes están acudiendo a nosotros en etapas avanzadas. La que sigue. Esta es una gráfica de los 5 estados que tienen la mayor tasa de mortalidad aquí en México. Entre estos 5 estados, que es el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato, solamente estos 5 forman el 50,2% de la mortalidad en México. La que sigue. Bien, dentro de lo que sería el cáncer de mama en la edad promedio que se detecta en México son los 53 años. El 11% de las mujeres son diagnosticadas en menores de 40 años, y ha habido un incremento paulatino en la incidencia. Esto se puede dar por el tipo de tamizaje que se está realizando. Debemos de tomar en cuenta los factores de riesgo para hacer una detección oportuna de este tipo de cáncer. La que sigue.
Les voy a mostrar algunas definiciones. Sí, como factor de riesgo es el conjunto de condiciones particulares que van a incrementar la probabilidad de desarrollar una patología. La prevención primaria son todas aquellas actividades o acciones que van a ser específicas, como de promoción a la salud, educación, fomento de la salud, así como la protección específica para la prevención de las enfermedades. Entonces, esta prevención primaria va a estar determinada a promocionar o a educar o a darles a conocer a las pacientes que puedan tener factores de riesgo para desarrollar este cáncer de mama. La prevención secundaria es toda aquella actividad o acción que están encaminadas a lograr el diagnóstico y tratamiento temprano con el fin de limitar los daños que pueda presentar la enfermedad a la salud. Es decir, el tamizaje se va a llevar a cabo en pacientes sanas. Vamos a separar pacientes probablemente sanas con pacientes probablemente enfermas. Es un tamizaje a las pacientes que no tienen la enfermedad en ese momento. La prevención terciaria son todas aquellas actividades que se dirigen a la rehabilitación, a la reconstrucción estética, tanto estética y psicológica de la paciente, o a evitar complicaciones que puedan tener con esta enfermedad. Dentro de los factores de riesgo es muy importante que nosotros conozcamos los factores de riesgo, porque es la oportunidad que tenemos de detectar las pacientes que pueden tener la enfermedad o que tienen mayor posibilidad de tener la enfermedad. Dentro de estos factores de riesgo existen 4 conocidos. Unos son los biológicos, otros son los iatrogénicos o ambientales, los antecedentes reproductivos, y el estilo de vida de la paciente también juega un papel muy importante dentro de los factores de riesgo. La que sigue, por favor. Se dice que hasta un 50% de las mujeres con cáncer de mama a veces no tienen factores de riesgo identificables, es decir, no todas las pacientes que tienen cáncer de mama se les puede encontrar un factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, pues es simplemente por ser mujer. Eso no implica que al hombre no le pueda dar un cáncer de mama. Las pacientes embarazadas por el estímulo hormonal, el estilo de vida, la dieta rica en grasa, el antecedente de tomar terapia hormonal de reemplazo, el alcohol también se ha visto que es un factor de riesgo para este tipo de cáncer. La obesidad también es un factor de riesgo muy importante, y la edad de la paciente. La que sigue, por favor. Bueno, como les decía, dentro de los riesgos biológicos son los siguientes: el hecho de ser mujer, la edad, el antecedente personal o familiar de que hayan padecido un cáncer de mama, ya sea la madre, la hija o la hermana, debe ser un familiar directo. Algunas enfermedades como la hiperplasia ductal con atipias tiene un riesgo relativo de 4. La vida menstrual mayor de los 40 años, hay mayor estímulo hormonal y eso es un factor de riesgo para poder detectar. La densidad mamaria, a veces no es posible detectarlo, lesiones muy tempranas, porque la densidad mamaria no les permite al estudio de la mastografía poderlos detectar. Y algunas mutaciones genéticas también son factor de riesgo para poder desarrollar este cáncer de mama. Dentro de los iatrogénicos, pues son radiaciones que pueda tener la paciente. Dentro de los antecedentes reproductivos, pacientes que no han tenido hijos, el primer embarazo a término después de los 30 años y la terapia hormonal de reemplazo por más de 5 años puede ser un factor de riesgo para desencadenar el cáncer de mama. Los factores de riesgo hormonales tienen un riesgo relativo de 2 o menos. La terapia hormonal combinada tiene un riesgo relativo que va de 1.2 a 1.6. Es decir, el dar una terapia combinada tanto de estrógenos como de progesterona puede tener menos posibilidad
de tenerlo en aquellas pacientes que el estímulo hormonal es solamente con estrógenos. Acuérdense que el cáncer de mama es estrógeno dependiente, quiere decir que el estrógeno va a ser un factor de riesgo muy importante. Hay factores que pueden disminuir el riesgo del cáncer de mama. Uno es la oforectomía antes de los 50 años sin terapia hormonal de reemplazo. Esto no quiere decir que las pacientes les tengamos que quitar los ovarios antes de los 50 años en forma generalizada. Quiere decir que por algunas circunstancias se tuvieron que quitar y bueno, esto les va a dar como resultado que tengan menos posibilidad. Sin embargo, pues hay otras reacciones o otras complicaciones que pueden tener las pacientes que no tienen ovarios, como en la osteoporosis, como son problemas cardiológicos. La insuficiencia ovárica también puede ser un factor, no factor de riesgo, sino protector. La lactancia como tal, las pacientes que lactan tienen menos posibilidad de tener un cáncer de mama. También el tener el primer hijo a término después de los 30 años es un factor de riesgo muy importante. Aumenta el riesgo de 2 a 5 veces la posibilidad de tener este tipo de cáncer. ¿La que sigue? La nulliparidad tiene un riesgo relativo de 1.4. Después de un embarazo, el riesgo va a ir incrementando. Existen otros factores que tienen menor posibilidad de riesgo, un riesgo relativo mínimo, un riesgo relativo intermedio y un riesgo relativo más alto. Dentro de los riesgos relativo bajo es la menarca temprana, la menopausia tardía, la nulliparidad, el que tenga factores de receptores estrogénicos o de progesterona positivos. Dentro de los factores medianos, familiar de primer grado con cáncer de mama, mutación de alguno de los genes, la edad menor de 30 a 35 años en el primer embarazo o alguna enfermedad mamaria proliferativa. Y los que tienen mayor riesgo relativo es la mutación genética, el carcinoma lobulillar in situ, la hiperplasia A con atipias y la exposición a radiaciones tienen un riesgo relativo mayor a 4. La que sigue, por favor. El estilo de vida también juega muy importante para los factores de riesgo. La alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra, la dieta rica en grasa animal y ácidos grasos, la obesidad, sobre todo si esta se da en la menopausia, el tabaquismo, el consumo de alcohol, se habla de que son por lo menos 15 gramos al día, y el sedentarismo también es un factor de riesgo muy importante. La que sigue. Un índice de masa corporal mayor a 30 puede reducir la eficacia del tratamiento de quimioterapia y hormonoterapia. Entonces, la obesidad como tal puede ser también que no permita el efecto adecuado del tratamiento con radioterapia o con quimioterapia. Existe evidencia muy importante en la que vamos a encontrar que existen recomendaciones para un estilo de vida que podría prevenir y el cáncer de mama y su recaída. ¿Cuáles serían estos? Bueno, pues la actividad física y los aspectos dietéticos juegan un papel muy importante. Es un alto nivel de evidencia que limitando el consumo de alcohol y la lucha contra el sobrepeso puede ayudar a disminuir la posibilidad de tener el cáncer de mama. Se recomienda ejercicio moderado de 3 a 4 horas por semana. Se recomienda disminuir el consumo de alcohol. Se recomienda el 20% de lípidos en el consumo diario y consumir frutas y vegetales diariamente. Esta es la evidencia que existe en este tipo de hábitos. La que sigue.
Los factores protectores que les había mencionado, la lactancia, la paridad a edad temprana, menor de 25, a evitar el sobrepeso, la actividad física. Como ustedes ven, los riesgos relativos son muy bajos de poder tener este tipo de enfermedad. También reducir el consumo de alcohol, hablamos de 15 gramos diario en promedio. ¿La que sigue? Esta es la historia natural del cáncer de mama. No hay un agente como tal, hay un huésped que tiene factores de riesgo importantes que ya les mencioné, que va a empezar con un daño tisular, que va a haber signos y síntomas que van a ir complicándose cada vez más evidentes, y esto lo puede llevar a la muerte. En la siguiente diapositiva tengo más o menos el tiempo en el que se va a formar esta historia natural de la enfermedad. Tenemos estos años para la detección temprana. De 0 a 1 año vamos a encontrar lesiones muy pequeñas, menores son cambios celulares, ¿sí? Donde el pronóstico y la detección oportuna va a ser excelente. Dentro de los 4 a los 7 años empieza a crecer la tumoración, ¿sí? Hay microcalcificaciones, ¿sí? La detección lo vamos a hacer en la exploración mamaria y hay un excelente pronóstico. Conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo el pronóstico de bueno a regular, y cuando pasan de 10 años para arriba se pueden valorar visualmente, las pacientes son sintomáticas y el pronóstico es malo. ¿La que sigue? La prevención primaria, ya vimos, se va a hacer encaminada a conocer el estilo de los factores de riesgo que pueda tener la paciente. Mujer mayor de 40 años, historia personal o familiar del cáncer de mama, primer embarazo, antecedentes de patología mamaria benigna y la vida menstrual de más de 40 años son los factores de riesgo, así como la obesidad, para poder hacer o encaminar al conocimiento de las pacientes la consejería que debemos de tener en la prevención primaria, dándoles a conocer estos tipos de factores de riesgo. La que sigue, la prevención primaria está dada por tres situaciones. La autoexploración, ¿sí?, que se recomienda en forma mensual a partir de la menarca entre el 7º y 10º día del ciclo. La autoexploración no es para que la paciente se diagnostique el cáncer de mama. Lo que va a hacer es conocer toda su anatomía mamaria, conocer todo lo que sentir cada mes la mama, y cuando sienta algo que no había sentido anteriormente, acudir inmediatamente a una exploración por un médico que pueda hacer un diagnóstico. Y esto seguiría el examen clínico. Este debe ser realizado por médico o con enfermeras capacitadas para poder llevar a cabo este tipo de exploración. Normalmente es en forma anual. A todas las mujeres mayores de 25 años que asistan a las unidades de salud previa autorización de la paciente. Y el uso de la mastografía, esto nos ha ayudado mucho, puede ser anualmente o puede ser cada 2 años, dependiendo la edad de la paciente. Y bueno, se debe de hacer a toda mujer que haya tenido un familiar, madre o hermana con algún antecedente de haber tenido la enfermedad, y se le debe realizar un primer estudio de mastografía 10 años antes de la edad que padeció su familiar. Es decir, si la paciente tuvo cáncer de mama, su familiar lo tuvo a los 45, a los 35 debemos de iniciarle el tamizaje a este tipo de pacientes que tienen familiares cercanos, familiares, madre, hija, hermana, con este tipo de cáncer. La que sigue, por favor. El diagnóstico, pues, es
Ya hablamos, la autoexploración, el examen físico y la mastografía. La que sigue. La mastografía puede detectar tumores antes de que sean palpables. Se recomienda el examen físico por un médico para mujeres menores de 40 años cada 3 años y después de los 40 años anual. No existe ningún método que tenga la eficacia de un 100%, es decir, que sea sensible y específico en un 100%. ¿La que sigue? El cuadro clínico va a ser un nódulo o tumor, que sería el síntoma más frecuente que vamos a tener, la aparición de un nódulo o de un tumor. Alteraciones cutáneas que van a estar dadas por eritema, ulceraciones, piel de naranja o descamación del pezón. Retracción del pezón como tal, vamos a ver que las pacientes pueden tener la retracción o secreción por el pezón. Ese sería el cuadro clínico y bueno, conforme va avanzando la enfermedad podemos encontrar asimetría de las mamas y un nódulo o masa a nivel axilar, que son ganglios que pueden ser metastásicos. Este es más o menos esquemáticamente cómo se debe de realizar la autoexploración mamaria. La que sigue. La paciente debe de estar frente a un espejo, debe de poner sus brazos en la cintura y apretar fuertemente para que el músculo pectoral mayor se contraiga y pueda observar ella en el espejo si hay algún hundimiento, si hay alguna protuberancia. Debe de levantar las manos. Posteriormente debe de acostarse, ponerse una almohada a nivel de la región escapular, subir la mano en la parte de atrás del brazo y en forma radiada, conforme las manecillas del reloj, debe de irse explorando cada mes. Después debe de exprimir un poco el pezón, ¿sí? Para poder ver que no tenga ninguna secreción. Y si es así, debe de ver si la secreción es blanquecina, si la secreción es oscura o si la secreción es sanguinolenta. La que sigue. Signos de alarma: nódulo en mama, retracción o hundimiento del pezón, secreción a través del pezón o cambios de piel. La que sigue. Estos son los 12 síntomas del cáncer de mama: endurecimiento, hendidura, erupción, enrojecimiento, fluido por el pezón, fluido desconocido, huecos, protuberancia, aumento de la vasculatura, una vena que no tenía y que está creciendo, hundimiento del pezón, asimetría, piel naranja y poder encontrar algún bulto ya sea interno o ya sea externo. Vean, ulceraciones muy importantes, ¿sí? Sobre todo en la parte de la mama y el pezón. La que sigue. Vean el nódulo axilar que tiene, independientemente ya del nódulo mamario, ya hay metástasis a nivel de ganglios axilares. La que sigue. Son etapas muy avanzadas. La exploración física, bueno, ya hablamos, debe ser anual. Esto nos va a llevar a un probable diagnóstico. La que sigue. La mastografía es un escrutinio o es un tamizaje o es una pesquisa. Su indicación es pacientes mayores de 40 años, no porque esté contraindicada en menores de 40 años, simplemente porque la densidad mamaria disminuye después de los 40 años y permite ver o hacer transparente el tejido mamario. La sensibilidad va de 70 a 75% y una especificidad de 96%. La sensibilidad es la capacidad de la prueba de detectar pacientes enfermos y la especificidad es la capacidad de la prueba de detectar pacientes sanos. Va a depender mucho de la densidad, puede reducir la mortalidad entre un 25 o un 40%. ¿La que sigue? Las recomendaciones para la mastografía es en menores de 35 años, solamente que tenga una indicación específica. Se debe realizar en mujeres de 40 años cada 2 años y en pacientes de 50 años cada año está justificada la mastografía.
Vean la transparencia, podemos encontrar microcalcificaciones, la que sigue. Podemos encontrar lesiones ya estelares, sí, que nos van a tener o a pensar que podamos ya tener un cáncer de mama, la que sigue. Calcificaciones, sí, en las mamas, la que sigue. Y estas calcificaciones, la simetría que pueden tener, nos hace pensar que pueda tener un cáncer de mama temprano. La que sigue. Lesiones quísticas también nos permite observar. La que sigue. El ultrasonido es un elemento complementario, es un estudio complementario a la mastografía. Permite identificar lesiones no visibles en la mastografía. No utiliza radiación, tiene menor costo. Puede diferenciar entre lesiones malignas y benignas. Es muy útil para realizar procedimientos. Tiene una sensibilidad de un 80% y una especificidad de un 75 a un 95%. Las indicaciones, pacientes 35 años o menores a 35 años, cuando hay un proceso inflamatorio como una mastitis o algún proceso infeccioso como el absceso, cuando la mama es muy densa y que mastográficamente no se puede observar adecuadamente, se debe de hacer un ultrasonido para ver las características de la lesión, si es quística o si es dura. En las pacientes con embarazo y en las pacientes con implantes se utiliza el ultrasonido. La que sigue. La resonancia magnética nos va a poder decir si hay multifocalidad, si hay multicentricidad, la respuesta que ha tenido al tratamiento la paciente con el cáncer de mama y la otra indicación que se debe de realizar en pacientes que tengan implantes. Tiene una sensibilidad de un 100% y una especificidad de un 98%. En caso de tumor, ¿qué es lo que debemos de observar? Es indispensable precisar lo siguiente. 1. La ubicación. 2. El tamaño. Los bordes. La consistencia de la lesión. Presencia o no de dolor. Y la movilidad que pueda tener el nódulo. El aspecto de la piel para ver si ya hay metástasis en piel. Todas estas características debemos nosotros de precisar en cada una de las pacientes que nosotros diagnostiquemos una tumoración. La que sigue. La etapa clínica. Rápidamente les voy a hablar de la etapa clínica. Es un factor pronóstico. A menor etapa, mayor posibilidad de poder dar un tratamiento adecuado. La etapa va desde la etapa 0, que es el carcinoma in situ, después la 1A, que son lesiones muy pequeñas. Esta etapa clínica es de acuerdo a la FIGO. Hay otra que es la TNM, que va a dar el tamaño del tumor, el nódulo, si hay nódulos o si hay metástasis, es la estratificación por TNM y pues van de la mano. Como pueden ver, la etapa del estadio 1B, ya el tumor es de 2 centímetros y hay grupos de células a nivel ganglionar. La que sigue. La etapa 2A ya es un tumor que mide 2 centímetros o menos y esto, para que ustedes se den cuenta, hay lesiones que pueden ser mayores de 2 centímetros y comparado entre mayor de 2 centímetros o menor de 2 centímetros, tomamos como ejemplo un cacahuate o un limón. Las lesiones que son como limón pueden llegar a tener hasta 5 centímetros. La que sigue. La etapa 2B, el tumor ya es mayor de 5 centímetros. La que sigue. Y bueno, pues de acuerdo a esto, las etapas clínicas tempranas se van a comprender entre la 1A hasta la 2B. La que sigue. Las etapas clínicas avanzadas ya son las que tienen un factor pronóstico ya reservado, ya hay menor posibilidad de poder realizar algún tratamiento de primera instancia quirúrgico. Se debe hacer quimio, radio y posteriormente valorar el tratamiento quirúrgico. La que sigue. El 3B ya es una lesión que ya tiene ganglios, que ya está, la tumoración ya está adherida a la
parte del tórax, incluso puede haber ya ulceración de la piel. La que sigue. La etapa 3C también ya es una lesión ya grande, ya puede haber ganglios tanto paraesternales como supraclaviculares e infraclaviculares y axilares. La que sigue. Y la etapa 4 pues ya es una etapa donde ya hay metástasis a otros órganos, que puede ser pulmón, que puede ser hígado, que puede ser hueso o que puede ser cerebro. Son los 4 puntos más frecuentes que podemos encontrar en el cáncer de mama, la metástasis más frecuente. El tratamiento, pues el tratamiento es multinodal, puede ser cirugía de acuerdo a la etapa clínica, puede ser quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia. Hay tratamientos de cirugía conservadores, hay tratamientos de cirugía radicales. La que sigue. El pronóstico va en base a la etapa clínica. A menor etapa clínica, mayor sobrevida de la paciente. Va desde un 87% en la etapa 1 y en la etapa 4 la sobrevida a 5 años es de un 27%. La que sigue. Existen también factores pronósticos que nos van a dar qué posibilidades o qué sobrevida puede tener la paciente a 5 años. Y estos son la edad, la raza, la alteración del tumor, sí, puede ser el grado histológico, el tipo histológico, si ya hay permeabilidad linfática o vascular, si tiene receptores estrogénicos o de progesterona, positivos o negativos, si hay otro tipo de receptores positivos, esto va a dar la sobrevida de la paciente con los factores pronósticos. Lo que sigue. Y bueno, pues la Secretaría de Salud ha hecho mucho énfasis en este tipo de situaciones. Ha habido programas de detección, se ha dado presupuesto para este tipo de programas que son prioritarios para el sector salud. Hay estados que nos han invitado a hacer valoraciones sobre el programa de detección temprano de cáncer de mama. La que sigue. Se hacen reuniones estatales, ¿sí?, en el programa nacional, tanto de cáncer cervicuterino como de cáncer mamario, que nos permite nosotros ver con indicadores, ¿sí?, con indicadores de calidad, cómo están funcionando este tipo de programas. La que sigue. Bueno, pues esto sería todo. Creo que he tratado de abarcar lo más posible en lo que sería la detección temprana. Es muy importante que nosotros tengamos una detección temprana que nos va a llevar a un tratamiento oportuno y eficaz. Muchas gracias, muy amables. Bien, agradecemos la participación del doctor Muñoz y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir en las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchas gracias.